Primeramente, antes de abordar de lleno el tema, es importante tener conocimiento de lo que serán nuestros dos conceptos base. El primero de ellos, reactividad. Y la reactividad química de un compuesto se refiere simplemente a la capacidad que tiene este para ocasionar la ruptura o la formación de nuevas uniones químicas. Es decir, para simplemente sufrir una reacción química. Desde un enfoque cinético se dice que a mayor reactividad, mayor será también la velocidad de transformación de los reactivos. El otro compuesto es el de orientación. Con orientación nos referimos a todas las posibles formas de colocar un objeto en el espacio, pero esto sin cambiar un punto fijo de referencia. En este caso, podemos considerar al objeto en el espacio como un sustituyente y al punto fijo como el anillo bencénico. Entonces, el sustituyente podría colocarse o enlazarse en estos espacios. Efectos de grupos sustituyentes. En las reacciones de sustitución electrofílica aromática, que son las más comunes en estos compuestos, en el núcleo aromático se sustituye un hidrógeno por otro grupo. Así es como del benceno se derivan otros hidrocarburos aromáticos, como es el caso del tolueno y el etilbenceno. Cuando estos últimos sufren también una sustitución electrofílica, se originan tres productos disustituidos o isómeros, orto, meta y para. Entonces, cuando hay dos sustituyentes, se presentan tres clases de isómeros, como se dijo, orto, el meta y el para, en posiciones 1, 2, 1, 3 y 1, 4. Como ejemplo, podemos considerar los siguientes isómeros de un benceno disustituido. Aquí tenemos orto-dimetilbenceno, meta-dimetilbenceno y para-dimetilbenceno. Aunque realmente se suelen dar cantidades apreciables de únicamente dos de ellos, que serían, como vemos aquí, los orto y los para. Se dan en mayor porcentaje, en mayor proporción. Un ejemplo de esto de las proporciones puede ser la sulfonación aromática del tolueno, que podemos ver que como producto de la reacción se produce en un 62% el isómero para, en un 32% el isómero orto y únicamente un 6% del metaisómero. En el caso de otras sustituciones electrofílicas aromáticas, como es el caso de la nitración, alquilación, halogenación de Friedel-Crafts, cuyo resultado en sus estudios es análogo, en la reacción de alguna forma el grupo alquilo proporciona mayor capacidad de reactividad al anillo bencénico que el benceno que no está sustituido, mientras que dirige el reactivo atacante a las posiciones anulares orto y para. Por otro lado, el nitrobenceno se sustituye con menor velocidad que el benceno y además produce en mayor porcentaje el isómero meta. Entonces, cualquier grupo unido a un anillo bencénico tiende a provocar afectaciones en su reactividad y además determina la orientación de la sustitución. En cuanto a reactividad, un grupo activante es aquel que provoca que la reactividad del anillo esté por encima de la reactividad del benceno, mientras que, por el contrario, un grupo desactivante hace que un anillo sea menos reactivo que el benceno. Para conocer el tipo de grupo puede medirse el tiempo que tardan las reacciones en completarse en distintas condiciones. Como ejemplo de ello podemos tomar de nuevo la sulfonación aromática para el tolueno y el benceno. La sulfonación en el tolueno ocurre a temperatura ambiente en un tiempo estimado de 1 a 2 minutos, mientras que la del benceno tarda o demora de 20 a 30 minutos. Esto, como dije, a temperatura ambiente y además agitando los reactivos. Entonces podemos decir que metil es un grupo activante. De este modo podemos afirmar que la reactividad de la sustitución electrofílica aromática va a depender de la tendencia que tiene un grupo sustituyente a liberar o atraer electrones. Por ello, un grupo que libera electrones activa el anillo y uno que los atrae lo desactiva. De la misma forma que con la reactividad, en el caso de la orientación existen grupos que motivan un ataque en las posiciones orto y para.
y a estos grupos se les llamará directores ortopara, y aquí podemos ver las posiciones. Mientras que se les llama directores meta a los que causan este mismo efecto, pero para las posiciones meta. Cabe mencionar también que la distribución de las posiciones de los isómeros de cualquier forma puede diferir o variar dependiendo del tipo de sustitución electrofílica que se aplique en el compuesto aromático. Ahora podemos ver la clasificación de grupos sustituyentes. En esta tabla se nos muestra el distinto efecto de grupos en la sustitución electrofílica aromática. En activantes, y que además son directores ortopara, podemos encontrar activantes poderosos, el hidruro de nitrógeno, el hidróxido. En activantes moderados vemos el metóxilo. En activantes débiles podemos ver el fenilo y el metilo. Y por otro lado, los grupos que son desactivantes y además son directores meta, podemos encontrar el dióxido de nitrógeno, el cianuro, el ácido carboxílico, el carbonilo, por mencionar algunos. Y en desactivantes y que son ortopara, aunque son menos, está el flúor, cloro, bromo y yodo. Como conclusión al tema, se puede reflexionar acerca de la profunda relación que existe entre la reactividad y la orientación de los compuestos aromáticos. Ambas propiedades se ven directamente afectadas como consecuencia de las reacciones de sustitución electrofílica y el grupo que se utilice como sustituyente. Además, es bastante interesante también notar que para la mayor parte de los sustituyentes que motivan un ataque en las posiciones orto y para, también aumentarán la reactividad del compuesto. Es entonces que notamos una cosa, que si bien estas características no son mutuamente dependientes por definición, sí se encuentran ampliamente relacionadas. Bueno, estas son las fuentes de consulta utilizadas durante la presentación. Muchas gracias por su atención.